Buenas noches, saludo cordial para todos nuestros televidentes. Gracias por estar nuevamente con nosotros. De lunes a viernes a las 6:25 de la tarde, repetición a las 5:30 de la mañana. El conocimiento jurídico lo construimos entre todos. Soy Juan Carlos Hurtado Ochoa, director y presentador de este espacio de servicio, abogado además, para que podamos compartir sobre las distintas informaciones y noticias que se dan en este sentido y resolver las inquietudes que se presentan. Hoy vamos a hablar sobre un tema para que estemos muy atentos. Si usted antes de los años 96, 95 y 94 había una situación que se daba sobre las cesantías, retroactivo de las cesantías, muchos de ustedes probablemente renunciaron o no estuvieron al tanto de ese retroactivo de las cesantías y tienen derecho a la liquidación de ellas, porque esa liquidación es mejor que el sistema que empezó a operar después de los años 95 y 96, que es el sistema de cesantías que conocemos hoy. Es un tema un poquito técnico, pero que si lo analizamos en detalle va a ser de mucho beneficio para todos nuestros televidentes, tanto del sector privado como del sector público. Y también, bueno, saludemos primero a nuestro invitado, que es el experto en la materia, es el doctor Gustavo Sánchez Puerta. Él es abogado, especialista en Derecho Laboral y de la Seguridad Social y es de la firma Consultores Asociados en Seguridad Social. Doctor Gustavo Sánchez, buenas noches y gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Juan Carlos, buenas noches a todos los televidentes. De verdad que vamos a trabajar un tema sumamente importante, de manera que esperamos las preguntas de ustedes. Vamos a hacer entonces dos anuncios importantes. El primer anuncio, esta publicación es de Consultores Asociados. Este libro es de Consultores Asociados del doctor Gustavo Sánchez Puerta y todo su equipo de trabajo, y es un libro que es el ABC de las pensiones, últimas jurisprudencias, toda la línea jurisprudencial, temas muy importantes, y es un libro que está, digamos, con lo último en materia del contexto relacionado con las pensiones y las propuestas que hay sobre una posible reforma pensional, lo que ellos proponen. Este libro que ustedes ven en pantalla lo pueden conseguir en la editorial jurídica Dique, que en Medellín está ubicada en el edificio José Félix de Restrepo de la Alpujarra, donde está pues la rama judicial, en el primer piso, el teléfono 262-6108. En el barrio Conquistadores de la ciudad de Medellín, el libro también se puede conseguir en el sector de Unicentro, calle 35, número 66 a 44, teléfono 351-6161. También tenemos aquí un celular, el 318-291-2943, y hay un correo electrónico para quien desee también adquirir el libro, diquesacomercial@gmail.com. Entonces aquí está el libro, Actualidad Normativa y Jurisprudencial en Pensiones 2019, publicación del doctor Gustavo Sánchez. Y el otro anuncio importante es que algunos televidentes siempre nos dicen, Juan Carlos, no, a veces no alcanzamos a comunicarnos con ustedes. Pues la buena noticia es que hasta las 9 de la noche en Consultores Asociados, además de las líneas de Teleantioquia, está la línea 322-5053-444-7647. Ahí están en pantalla también las líneas celulares y las líneas que acabamos de mencionar, porque hasta las 9 de la noche Consultores Asociados estará resolviendo inquietudes sobre este tema tan importante como retroactivo de las cesantías. Además hay otra noticia, hoy tenemos muchas noticias aquí, doctor Gustavo. Otra noticia es que los docentes anteriormente, para una liquidación en materia de cesantías, el trámite podría tardar hasta 8 y 9 meses. Pues la buena noticia que tenemos en Consultores Asociados es que esa liquidación de cesantías ya se puede lograr en solo 45 días. Entonces, doctor Gustavo, usted me dirá por dónde empezamos sobre este tema tan importante. Bueno, gracias, Juan Carlos. A ver, es importante para todos los televidentes que entendamos cuál es el régimen retroactivo de cesantías y cuál es el régimen anualizado de cesantías. Vamos a tener tres grupos importantes. Primero, el sector privado. Recuerden que las cesantías se crean mediante la ley sexta del 45. Desde 1945 ya la norma había dicho que había que consignarle un mes de salario por cada año de servicio a cada trabajador. Y con la expedición de la ley 50 del 90, el régimen retroactivo termina para estos trabajadores. Pero hay que tener en cuenta que la ley determinó que para renunciar a ese régimen retroactivo, que era un derecho de los trabajadores,
tenía que hacerse no solamente con una vinculación, había que hacer una presentación ante notario público, porque usted estaba renunciando a un derecho. En muchas ocasiones eso no se hizo. Entonces, hoy podemos decir que muchas personas que están en régimen anualizado, después de 1990, personal del sector privado, que dice, perdió la retroactividad, hoy podría eventualmente recuperarla si demostramos que esa persona no se cumplieron todos los protocolos para la afiliación y no se hizo ante notario público. Situación que daría lugar a una nulidad de esa afiliación. A nosotros nos encantan los ejemplos porque con los ejemplos aprendemos todo de manera sencilla. ¿Quién podría estar hoy ubicado en una situación donde diga, bueno, ¿y será que yo tengo derecho a pedir esa retroactividad porque yo en el año 92 yo no estuve ante notario para renunciar a la retroactividad, porque es muy diferente retroactividad de cesantías a la forma como opera hoy en la liquidación de las mismas? Ok, la retroactividad de las cesantías quiere decir que ese derecho lo tienen o lo tenían los trabajadores hasta 1990, hablado de los privados, y los públicos del sector salud hasta el 93 y los servidores públicos del orden nacional y territorial hasta el 96. Ahora bien, si una persona entró a laborar en 1980, es régimen retroactivo. En el 90 le dice, no, renuncia al régimen. Y entonces lo hace, y los fondos privados salieron a afiliar a todo el mundo. Llene este formulario y se traslada. Pero se les olvidó que había que hacerlo ante notario público. Situación que hoy sería sujeto de una demanda para que recupere ese derecho. Volvamos al señor que empezó a trabajar en el 80 y en el 90 no estuvo ante notario para que ese retroactivo en cesantía se diera. Hoy esa persona, ¿qué puede hacer? O sea, la persona podría hoy decir, bueno, yo voy a demandar porque tengo ese derecho adquirido. Perfecto, exactamente. Hablaríamos que todas estas personas que perdieron ese derecho y que demuestren que esa afiliación no se hizo dentro de los términos legales, ¿sí? Y que un juez declare la nulidad de esta, podría entonces estar nuevamente en régimen retroactivo. Eso es entonces bien interesante. ¿Y quienes estuvieron en el sector privado, cómo identifican que podrían estar allí? Quienes estuvieron en el sector público, ¿cómo identifican que pueden estar allí? Ok, entonces privados que se vincularon antes de 1990 eran retroactivos y después del 90 pasaron a liquidación anualizada. Personas que trabajaron en el sector salud, hospitales, todos los que trabajan en el sector salud. El artículo 242 de la ley 100 dijo, hasta esta fecha de expedición de la ley termina el régimen retroactivo. Muchas personas que trabajaron en los hospitales posteriormente los afiliaron al Fondo Nacional del Ahorro. Ahí hubo un error entonces. Hubo un error en afiliar al Fondo Nacional del Ahorro, porque el Fondo Nacional del Ahorro se crea exclusivamente para los servidores públicos del orden nacional y no para los territoriales. Entonces encontramos en el Huila, en el Tolima, en Baupés, en la costa, que afiliaron todos los trabajadores de la salud al Fondo Nacional del Ahorro por desde el año 68. Y hoy les dicen que no tienen retroactividad. Pues tenemos sentencias recientes de 2018 diciendo que esos servidores públicos siguen siendo territoriales y en tal razón tienen derecho a la retroactividad. Bueno, digamos que ya está con nosotros María Eugenia de Sabaneta. Buenas noches. María Eugenia. Gracias. Le hago esta pregunta al doctor. Si yo ya estoy pensionada hace 3 años y a mí me colocaron en ese nuevo sistema de la ley 50 y yo era del sector oficial, ¿todavía puedo reclamar la retroactividad? Es una buena pregunta, gracias. Ese es el grupo que nos faltaba. Todos los servidores públicos, por efecto de la ley 344 del 96, que ingresaron a partir del 96 a laborar, ya entraron en régimen anualizado. Régimen anualizado quiere decir que cada año le consignan un mes de cesantías, ¿sí? Y usted tiene esas cesantías en el fondo, ahí gana una rentabilidad, ¿cierto? Si usted es de régimen anualizado y entró después del 96, no tendría derecho a la retroactividad. Estamos hablando de personas que entraron, servidores públicos como usted, del orden nacional o territorial, que ingresaron antes del 96, gobernación, municipios. Estas personas podrían volver a recuperar la retroactividad si efectivamente le decimos al fondo privado, muéstrenos
¿Usted ante notario? Ante notario, esta afiliación donde este señor renunció al régimen, si no la tienen, podíamos ganar este caso muy fácilmente. Y me gusta mucho la pregunta de la televidente porque ella lo primero que dijo es soy pensionada. El hecho de que sea pensionada no tiene, o sea, no impide que ella pueda reclamar el derecho a la retroactividad en materia de cesantías. A ver, aquí sí hay que hay que hacer claridad. Recordemos que el decreto 3135 del 68 estableció algo que se llama la prescripción. Entonces, esto no, ¿qué personas pueden entrar a reclamar ahorita? Exacto. Aquellas que se retiraron del 2016 en adelante. Para quienes se retiraron, o sea, opera 3 años. 3 años porque... Para reclamar. Para reclamar, correcto. O sea, si aparece una persona ahora del 2010, que se retiró el 2010, ya han pasado ya casi 9 vencieron años. términos, sí. Bueno, digamos también que en consultores asociados, haciendo acá un paréntesis, están haciendo la proyección de los estudios en materia pensional para saber si a usted televidente le conviene o no trasladarse de un fondo de pensión. Esto es muy importante porque en dicha firma se realizan todos esos cálculos actuariales, se establece si efectivamente le conviene el traslado. Ya más adelante vamos a dar nuevamente los teléfonos para que tomen atenta nota sobre este análisis que están haciendo. Sigamos entonces con lo retroactivo. Ok. Juan Carlos, mira, la noticia importante para todos los educadores de Colombia. Exacto. Usted bien lo dijo ahorita, un educador se retira o lo retiran o muchas veces se tiene que retirar porque es amenazado y ya no quiere ejercer más en el magisterio. Y esa persona le va a solicitar la liquidación de sus cesantías y sus prestaciones. Y son situaciones que se demoran entre 8 o 9 meses, hasta 1 año sin pagarle estas prestaciones. Pues acaba de salir un decreto muy importante que establece los límites y las fechas para pagar estas obligaciones, la competencia de quién es. En este caso, las entidades certificadas como Gobernación de Antioquia, como las gobernaciones, los municipios certificados, pueden adelantar el trámite. Y ahora la norma dice que son 45 días. No 8 ni 10 meses. Ni 8 ni 10 meses. Entonces, aquel educador que le liquidaron las cesantías 8 meses, 10 meses después, 1 año, podemos reclamar esos dineros porque hay una sanción moratoria de 1 día de salario por cada día de mora. Qué buena noticia para todos los docentes. Correcto. Que revisen cuánto se tardó el trámite para la liquidación de esas cesantías, porque tendrían derecho a ese interés moratorio, que no es nada despreciable seguramente. La plática, lo bueno es que nunca sobra, siempre sirve. Don Jaime Barbosa, buenas noches. Sí, buenas noches, doctor, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Doctor, vea, para hacerle una preguntita. De la ley cuarta del 76, que habla de un reajuste del 15%, a ver si tengo derecho. Yo salí jubilado en el 2002. Perfecto. Doctor, sí. Ok. Bueno, doctor Gustavo. Todas las pensiones tienen reajustes de la ley cuarta del 76. Y de ahí se han venido dando otras, la ley 71 del 88, la misma ley 100 del 93. Todas esas pensiones tienen que tener el reajuste. Ahora, hay que revisar, para mí el reajuste está vigente hoy. Usted si se pensionó en el 2002, como la norma todavía estaba vigente, tenía derecho a ese reajuste. Ahora, todo de acuerdo a la época en que usted se pensiona. Si se pensionó del 76 a la expedición de la ley 71 del 88, cogería el reajuste del 76. Si se pensionó entre el 78 y el 93, el reajuste de la ley 71 o el reajuste de la ley 100 del 93. Bueno, continuemos con el tema de las cesantías. Repitamos, por favor, doctor, quiénes tendrían derecho a ese retroactivo en cesantías, que es una cosa muy distinta a cómo se liquidan hoy y que además era muy beneficioso esa retroactividad porque además se liquidaban con los últimos salarios. Expliquemos un poquito ese detalle. Ok, la retroactividad es sumar todo el tiempo laborado, desde que usted ingresó a la entidad, multiplicado por el último salario sobre 360, eso nos da retroactividad. Esos son unos dineros sumamente interesantes y sobre todo cuando usted se hace una liquidación parcial de las cesantías o un anticipo, nuevamente la retroactividad entra a multiplicarse y usted empieza a tener un dinero en su cuenta. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa?
que muchas personas perdieron ese derecho, ¿cierto? Porque muchas veces por no perder el empleo dijeron, sí, yo renuncio, pero no se hizo como debía hacerse. Ante notario. Entonces, privados que ingresaron del año 1990 hacia atrás eran retroactivos. Servidores públicos del sector salud antes de 1993 eran retroactivos. Y servidores públicos de los departamentos, de los municipios y de la nación que ingresaron antes de 1996 eran retroactivos. Entonces, si no se cumplió el protocolo como debe ser, ellos tienen derecho nuevamente a solicitar que les paguen ese retroactivo. Este tema lo hemos traído aquí precisamente porque poco se habla del mismo y porque seguramente muchos televidentes tienen ese posible beneficio y pueden acudir a la vía judicial para reclamar todos esos recursos que podría haber perdido por haber de pronto renunciado o no de manera no adecuada a un derecho fundamental o a un derecho que ya tenía, como era esa retroactividad en materia de cesantías. Durante la pausa vamos a tener los datos de la oficina del doctor Gustavo Sánchez para que tomen atenta nota y empiecen ustedes también a revisar los casos. Además, que hasta las 9 de la noche están las líneas telefónicas también en la oficina para atender los casos y las inquietudes para quienes no alcancen a comunicarse en su caso en casa. Ya regresamos. Doctor Gustavo Sánchez, ahí estamos viendo en pantalla los teléfonos donde los televidentes se pueden comunicar a esta hora. Líneas fijas 322-50-53, 444-7647. También hay unas líneas de celular que vemos en pantalla, 312-660-5714, 313-768-5581. Aspectos importantes sobre la retroactividad en materia de cesantías. Revise bien su caso. Si antes del 96 estuvo trabajando en sector público y privado, probablemente renunció sin darse cuenta de esa retroactividad y puede reclamar. Aspectos que tenemos que tener en cuenta. Si usted trabaja en una entidad hospitalaria y fue afiliado al Fondo Nacional del Ahorro, puede reclamar la retroactividad de las cesantías. Los educadores en Colombia ya pueden reclamar sus cesantías definitivas en 45 días. Antes el proceso tardaba varios meses. Si usted no legalizó ante notario su renuncia al régimen de retroactividad, puede realizar la reclamación y solicitar la reliquidación de sus cesantías. No se puede reclamar sanción moratoria a indexación respecto de las cesantías, es retroactiva o sanción de las mismas. O sea, hay dos aspectos para elegir allí. Debe elegirse una de las dos. Aspectos importantes para tener en cuenta. Vamos con más televidentes. Don Marcos en Valledupar, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo le va? Yo laboré 28 años en el Ministerio de Obras Públicas, Distrito 12. Fui pensionado en el año 2000. Sí tengo derecho a la reliquidación de mi pensión. Pensionado en el 2000. Ahí hay una situación compleja porque decíamos sobre la prescripción, la caducidad en este tipo de situaciones. Ok, don Marcos. Sí, don Marcos en Don Marcos, Valledupar. le quiero contar lo siguiente, mire, la reliquidación pensional estuvo vigente hasta la expedición de la sentencia de unificación 023 de 2018. ¿Quiere decir que no se puede pedir reliquidación? Sí, pero solamente se puede pedir reliquidación sobre los factores salariales efectivamente cotizados al sistema.
Así lo dijo la sentencia. Porque antes, una sentencia del Consejo de Estado del doctor Víctor Hernando Alvarado en el 2010 dijo que sí se debía reliquidar sobre todos los factores salariales efectivamente devengados y los no cotizados al sistema. Ahora, la Corte Constitucional y el Consejo de Estado cambian la posición bajo un argumento que es muy sólido y dicen que el gobierno nacional tiene problemas económicos y estas demandas le están valiendo mucho al país. Entonces hay un principio que se llama constitucional que se llama sostenibilidad financiera y por esta razón no van a reliquidar sobre factores sobre los cuales no se cotizó al sistema. Exactamente, y es por eso los empleadores y trabajadores, mucha atención, tienen que tener mucho cuidado, porque entonces a veces a usted le pagan un salario, pero le hacen los aportes al sistema sobre un valor más bajo. Cuando vienen este tipo de situaciones, yo trabajé 20 años, como decía el televidente, y después vaya usted a ver cuál es la liquidación, y lo que dice la sostenibilidad del sistema, entrar ya a revisar la realidad laboral de ese momento es complejo, ¿no? Claro, Juan Carlos, mire, aprovechar este medio para que los televidentes estén muy pendientes de que su empleador sí esté cotizando, por lo que efectivamente usted venga, más esos factores salariales que pueden ser horas extras, diurnas, nocturnas, prima técnica, bueno, todo lo que es factor salarial, que lo cotice al sistema. Hoy todo el mundo estaba demandando porque no se tuvo en cuenta la prima de servicios, la prima de Navidad, ¿cierto? Pero en virtud de esta nueva sentencia de la Corte Constitucional, sí se puede demandar por reliquidación, pero si no se cotizó sobre esos factores, no te van a pagar. Es un problema ahí bien grave. Don Carlos en Itagüí, buenas noches. Don Carlos. Buenas noches. ¿Cómo le va? Muy bien, usted, caballero. Bien, señor. Mire, lo que pasa es que la inquietud mía es muy sencilla. Yo estoy afiliado a Comeva. En estos momentos estoy pensionado desde octubre del año pasado. Sí. Disminuyámosle, por favor, todo el volumen al televisor. Don Carlos. Sí, ¿cómo no? Disminuya el volumen al televisor. Usted Sí, nos ya. contaba que es pensionado, que está en Comeva y... Y quiero cambiar de EPS. La inquietud mía es, si yo cambio de EPS, la nueva EPS, cuando me empiezo a pasar de Sura, me debe prestar un servicio normal como si fuera una EPS antigua. Todos tenemos derecho al cambio de una EPS. Lo que tienen que revisar es los tiempos de permanencia en cada EPS para poder hacer el traslado, pero ahí no hay ningún inconveniente. No, no hay ningún problema. Si él tiene más de un año de antigüedad, Exacto. hay periodos de carencia que quedan cubiertos. No tiene ningún problema. Bueno, ¿qué más debemos tener en cuenta para ir cerrando el programa, doctor Gustavo, sobre esta retroactividad, sobre los docentes que han pedido la reliquidación y duran 10 meses y resulta que ya pueden reclamar esos intereses moratorios? Porque hoy las sentencias dicen, o lo más bien las decisiones judiciales es que debe ser en 45 días. Sí, claro. La noticia nueva es para los educadores, porque anteriormente los educadores los consideraban trabajadores oficiales y ahora la sentencia de unificación de la Corte ha dicho que ellos también son servidores públicos. Y como servidores públicos tienen derecho, bajo el principio de igualdad, a que se le liquiden las cesantías en los 45 días. Y si no se liquidan, les tienen que pagar un día de salario por cada día de demora. Ahí en pantalla vamos a ver entonces nuevamente las líneas telefónicas del doctor Gustavo Sánchez Puerta, porque hasta las 9 de la noche van a estar atendiendo todas las inquietudes que no se alcanzaron a desarrollar durante el programa, retroactividad, tema de docentes, traslados de fondos. Allí están revisando ustedes todo. Eso del tema para ir cerrando de los cálculos actuariales y de lo que constituye salario, eso hay que revisarlo con mucho cuidado. Sí, claro. Los factores salariales. Exactamente. Y sobre todo que ahora muchas personas están pensando en a dónde trasladarse. Si quedarse en el fondo privado o irse para Colpensiones. Perfecto. Recordemos que aquellas mujeres mayores de 47 años, entre 47 y 57, y hombres entre 52 y 62, que devengan más de 2 salarios mínimos, le hacemos un estudio totalmente gratis para conocer la viabilidad de su traslado, que es más conveniente que se venga a Colpensiones porque va a recibir hasta el 80% de su pensión, mientras en un fondo privado se va a pensionar con un salario mínimo. Bueno, doctor Gustavo Sánchez Puerta, de Consultores Asociados, gracias por empezar a hacer esta dinámica pedagógica sobre unos temas de los que no se habla mucho y derechos que tenemos en nuestro país. Muchas gracias. Gracias, Juan Carlos. Estuvo también con ustedes Juan Carlos Hurtado Ochoa en la dirección y presentación de este espacio de servicio.
No se vayan porque ya viene la emisión central de Teleantioquia Noticias, porque Teleantioquia siempre te ve en grande.